En este día vamos a estudiar lo que es la segunda parte del espiritismo detrás del nuevo orden mundial. Espiritismo detrás del nuevo orden mundial, la primera parte. Y así nosotros pudimos entender, como ven en su pantalla, cómo el espiritismo es quien está detrás del nuevo orden mundial. Por ejemplo, nosotros leímos que el espiritismo es una doctrina. Esta doctrina establece que los espíritus, seres sin cuerpo material, pueden entrar en contacto con los seres humanos. El espiritismo es la creencia de que los seres vivos pueden comunicarse con los espíritus de los muertos. Esa creencia y doctrina se estableció en el Edén cuando Satanás le dijo a Adán y a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos. Y de ahí pues se engrandeció esta doctrina aún más, como leímos en Génesis, en la historia de Nimrod, en la Torre de Babel. Nimrod introdujo en un sistema religioso basado en la astrología y el ocultismo. Esto lo podemos ver en la construcción de la Torre de Babel, que en realidad era un templo o un sigurá, donde se adoraba al sol y a la luna y a las estrellas. Cuando Nimrod murió, su esposa, la reina Semirami, lo proclamó como el dios sol, también conocido como el dios Baal. Muy importante eso. Cuando Nimrod murió, fue reconocido o adorado como el dios sol o el dios Baal. O sea, Nimrod era adorado en vida como el rey y como el dios sol. Es muy importante entender esto porque, como estudiamos, todas las civilizaciones, como veremos más adelante, siguieron adorando a los hombres como dioses y como el dios sol. Y vemos que de la misma manera Semiramis dijo de su hijo Tamuz, Semiramis también declaró que su hijo era realmente el regreso o el renacimiento de su esposo Nimrod. Y es así como la doctrina de la reencarnación originó en Babilonia. Ese sistema religioso basado en la astrología, el ocultismo, se originó la doctrina de la reencarnación o inmortalidad del alma, se originó el primer poder político religioso adorando a un hombre como rey y como Dios. Nosotros vimos también que en el libro de Génesis, por esta falsa adoración y creencia, y por construir el templo, que es la Torre de Babel, que es lo que significa Temenanki, puerta al cielo, en el libro de Génesis, los versículos 8 y 9, Dios los esparció. El versículo 9 dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Utilizando el entendimiento que Dios nos da, solamente había una lengua y todos adoraban a Nimrod como rey y como el dios sol. Si todos adoraban a un hombre como Dios y como rey y como Dios, y tenían una sola lengua, al confundirse la lengua, todos siguieron con la misma adoración por donde quiera que iban. Por eso es que nosotros vemos que todas las civilizaciones después de Nimrod, de Babilonia, como los incas, mayas, aztecas y taínos, todos adoran al sol de la misma manera. Como ustedes ven en sus pantallas, todas las civilizaciones siguieron adorando al sol como el Dios supremo. No solamente los incas, mayas y aztecas, sino también los asirios y los babilonios adoraban al sol. Los hititas adoraban al sol y los egipcios, adorando a Isis, Horus y Osiris, adoraban al sol de la misma manera. Baal-Zebub en Sidón era adorado como el dios sol, y Bel en Babilonia también, otro dios adorado como el dios sol. En la India, a Shiva, como ustedes ven en su pantalla, con el sol en la, frente, a la parte superior del frente y una luna debajo del sol. De la misma manera, nosotros vimos el sábado pasado cómo hoy en día se adoran a los muertos, a las personas que ya han muerto, como si fueran dioses. Nosotros vimos que la consagración de Rusia a la Virgen María, eso es espiritismo. Eso es cumpliendo un favor o una demanda que supuestamente hizo la Virgen cuando se le apareció
a los tres pastorcitos. El 13 de mayo, la primera aparición del 1917, y el 13 de octubre del 1917, la última aparición de las vírgenes a los tres pastorcitos y a 70,000 personas que estuvieron presentes. Como ustedes ven en sus pantallas, de ahí se originó también, o se llamó lo que es la danza del sol. Se cuenta que allí el sol se movió a diferente manera, a diferente lugar. Como vemos la connotación, como se adoró a Nimrod después de muerto como el dios sol, de la misma manera vemos la Virgen ya muerta, descansando, esperando que Jesús venga a resucitarla, está siendo adorada. Y vemos que hizo una señal del sol. Está en comunión con el espiritismo y la adoración al sol. Y vemos también cómo se le reconoce a ella como la reina del cielo. Como ustedes ven en sus pantallas, Reina de los cielos es un título dado a la Virgen María, la Madre de Jesucristo, por una parte importante de los cristianos, sobre todo por la Iglesia Católica, y también en cierta medida en la Iglesia Anglicana, algunas iglesias luteranas como la Iglesia de Suecia y la Iglesia Ortodoxa, a los que el título es una consecuencia en disputa del conflicto de Éfeso. El siglo V, donde la Virgen María fue proclamada Teotokos, es decir, Madre de Dios. En los tiempos modernos, la Iglesia Católica también ha utilizado el título de la Reina del Universo, Reina del Cielo, Reina del Universo para María, reflejo de la comprensión científica moderna del espacio exterior. El Papa Benedicto XVI señaló que la aceptación de María de la voluntad divina es la razón última por la cual es reina de los cielos. Debido a su aceptación humilde e incondicional de la voluntad de Dios, Dios la exaltó por sobre todas las criaturas y Cristo la coronó reina del cielo y de la tierra. Eso que ustedes ven ahí es lo que se enseña. Pero nada de esto está en la Biblia reconociendo a María como reina del cielo. Por eso es que la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo así? La Biblia nos enseña en el libro de Eclesiastés 9, los versículos 5, 6 y 10, que los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol en esta vida. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. En el Seol, en la tumba, en el sepulcro, donde se encuentra María, María no está adorando a Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 115, versículo 17, los muertos no alaban al Señor. El Salmo 6:5, en la muerte no hay memoria de ti. Job 7:10, no volverá más a su casa. O sea que el muerto nada sabe, nada puede hacer. Isaías 38:18, ni te alabará la muerte. Una persona muerta no puede alabar a Dios. En Salmo 146, párrafo 4, dice, perecen sus pensamientos. El muerto nada sabe, nada ve, nada oye, nada puede hacer. ¿Cómo es posible que se esté consagrando a la humanidad, en específico a Rusia y a Ucrania, a la Virgen María? Para que ustedes vean que esta doctrina de adorar a los muertos no es desde ahora. El libro de Jeremías, capítulo 44, versículo 17 hasta el 22, hasta el 23 vamos a leer. Dice el versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de vuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Recordemos que incienso son oraciones. Para ofrecer oración a la Reina del Cielo, derramándole
libaciones como hemos hecho nosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y tuvimos alegres, y nos vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos faltó todo, dicen ellos, y a espada y de hambre somos consumidos. Versículo 19, 20, 21 y 22 dicen: y cuando ofrecimos incienso a la reina de los cielos y lo derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? ¿Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se acordó Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en la calle de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones, o sea, por haber ofrecido incienso a la reina del cielo. Esas son las maldades de vuestras obras que habla Jeremías, a causa de las abominaciones. Esas son las abominaciones a las que se refiere Jeremías, que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Jeremías le dice: por cuanto ofrecieron incienso a la reina del cielo, esa abominación ha hecho que vuestra tierra fuera puesta en asolamiento, en espanto y en maldición. Hoy en día se le está ofreciendo incienso a la reina del cielo. El versículo 23 hasta el 25 dice: ¿por qué ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová? Al ofrecer oración a la reina del cielo, se está pecando contra Dios, es lo que nos está enseñando Jeremías. Y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy, por cuanto ofreciste incienso y pecaste contra Dios. No oíste su ley. Recordando nosotros, poniendo este verso en nuestro tiempo, recordemos el mandamiento que dice: no adorará ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ofrecer incienso, oración a la reina del cielo, es adorar a imagen. Por cuanto ellos desobedecían. Y dijo Jeremías, versículo 24, a todo el pueblo y a todas las mujeres: oí palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente vuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por cuanto pusieron esos votos por obra, eso Dios lo reconoció como pecado, como abominación. Y por eso la tierra donde estaban ellos fueron consumidas. Nosotros hablando de cómo el espiritismo está detrás del nuevo orden mundial, pero nosotros sabemos lo que nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis 13 con relación a Estados Unidos. Estados Unidos, que esta potencia, esta bestia, este poder, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el papado, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña. Estados Unidos, esta bestia, este poder, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del papado de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen
a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió a Estados Unidos infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, que es la unión de la iglesia y el Estado, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. ¿Cómo Estados Unidos hará esto? Acuérdense que hay señales de esto por todas partes, pero es Estados Unidos quien forzará y mandará a que se haga esto por petición de los moradores de la tierra. ¿Cómo empezará esto? Miren lo que dice esta noticia también. El secretario general de las Naciones Unidas dice: el mundo está sonámbulo a la catástrofe climática. ¿Quién es Antonio Gutiérrez, el secretario general? Pues es un catedrático o estudioso jesuita, que es muy buen amigo del otro líder jesuita, el Papa Francisco. Sigue diciendo la noticia que le acabo de presentar. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el lunes que se está acabando el tiempo para cumplir el objetivo internacional de mantener el cambio climático por debajo de 1.5 grados centígrados, y dijo que el mundo está caminando dormido, o sea, está sonámbulo, hacia la catástrofe climática. Si son buenos amigos, son jesuitas los dos, nosotros sabemos para qué fueron creados los jesuitas. Fueron creados para destruir el protestantismo. Entonces, si están de la mano, como dice el libro de Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿De dónde surge esta idea de Gutiérrez? Nosotros sabemos que es de la encíclica Laudato Si, donde se promueve el domingo como el día de descanso para calmar el cambio climático y ayudar a los pobres y hacer que nuestra cercanía con Dios se mejore. Eso es lo que enseña Laudato Si, y eso es lo que está proyectando el secretario general de las Naciones Unidas. Sigue diciendo él, hablando en la cumbre de sostenibilidad del economista, Guterres dijo que el objetivo es en soporte vital y en cuidados intensivos, debido a una combinación de problemas como la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y una falta general de voluntad política. Muy importante eso que dice último, una falta general de voluntad política. Diciendo en pocas palabras que los políticos tienen que tener más empeño en lo que es el cambio climático. Sigue diciendo la noticia. Nuestros políticos, muy importante, nuestros políticos, dice, incluidos los demócratas, no parecen preocuparse por el cambio climático. Dijo Alex, un manifestante a Fox News, solo finge que les importa el cambio climático cuando les es útil ganar votos. Solo le importa el cambio climático cuando le interesa ganar votos. Ahí donde viene la demanda. Por la demanda popular, los presidentes, los reyes de la tierra, van a hacer el cambio. Como dice esta cita, lo siguiente. Los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren al domingo, y para ellos apelarán al cohecho, a la persecución o a la fuerza. Como ustedes ven, los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren al domingo. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los protestantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. Lo que diga el pueblo, eso es lo que van a hacer los legisladores y los representantes, por una ley que imponga la observancia del domingo.
recordando esto, que a Nimrod se le adoró como Dios Sol, el Dios Baal. Recuerden eso. Dice esta otra noticia. ¿A dónde vamos con eso? Dice, se ha instado a los gobiernos a considerar la introducción de domingos sin automóviles en las grandes ciudades y obligar a trabajar desde casa al menos 3 días a la semana para detener la crisis inminente en el suministro de petróleo que empeora aún más la crisis del costo de vida. El título de esta noticia es Adoptar domingos sin automóviles para enfrentar la crisis del petróleo. Adoptar domingos libres sin automóviles. Sigue diciendo la noticia. La Agencia Internacional de Energía, el grupo con sede en París que asesora a los gobiernos de todo el mundo, escuchen bien, la Agencia Internacional de Energía es la que aconseja a los gobiernos de todo el mundo sobre política energética. Presentó hoy un plan de 10 puntos para reducir el dolor causado por los altos precios del petróleo. Acaba de lanzar un plan de 10 puntos. Muy importante eso. El periódico El Guardián dice, domingo sin carro o sin coche. La Agencia Internacional de Energía establece un plan de 10 puntos para reducir la demanda mundial del petróleo. La agencia dijo que muchas de sus propuestas podrían ser implementadas por los gobiernos de las economías avanzadas de inmediato y estimó cuánto petróleo ahorrarían al hacerlo. Es el plan formado de 10 puntos. Dios tiene un plan que está formado de 10 mandamientos. ¿Por qué ellos dicen 10 puntos? El número 3, como ustedes ven en su pantalla, está señalado con una flecha en rojo. Allí dice Car Free Sunday en las ciudades. Domingos sin carro, sin coche en las ciudades. Cada domingo se ahorran unos 380,000. Un domingo al mes ahorran 95,000. Eso quiere decir que es importante para ellos que se establezcan todos los domingos, no uno solo. ¿Por qué el número 3? El punto número 3, veremos más adelante, sigue diciendo el periódico El Guardián. La EI, la Agencia Internacional de Energética, pidió a los gobiernos que adopten tales medidas para contrarrestar la interrupción global masiva. Los gobiernos, según ellos, tienen que adoptar. Esta agencia es la que aconseja a los gobiernos. Sigue diciendo, reducir el uso de petróleo no debe seguir siendo una medida temporal, señaló el informe. O sea, no puede ser temporalmente, sino que tiene que ser perpetua, tiene que establecerse ya lo más pronto posible. Un domingo o los domingos libres sin carro. Acuérdense, los domingos libres sin carro significa los domingos de descanso. Sigamos leyendo. Dice, las reducciones sostenibles son importantes no solo para mejorar la seguridad energética de los países, sino también para abordar el cambio climático. Ya ven que hay detrás de esta guerra. Se sube el combustible, está muy caro, no se deben de usar los carros. Si se usan los carros se contamina, entonces viene un cambio en el clima. Eso es lo que ellos están detrás. Las reducciones sostenibles son sostenidas, son importantes no solo para mejorar la seguridad energética de los países, sino también para abordar el cambio climático. Aquí están los 10 puntos del plan que ellos han establecido. 10 puntos o 10 mandamientos, por así decirlo. El punto número 3 está señalado en su pantalla con la flecha en rojo. Lo que dice es lo que vimos ahorita. Domingos sin carros o sin coches en las grandes ciudades. Nosotros sabemos que en el catecismo de la Iglesia Católica hay 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos hay una diferencia de los verdaderos mandamientos de Dios que se encuentran en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. En el catecismo
de la Iglesia Católica, dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es acordarte de santificar los días festivos o los días de reposo. Nosotros sabemos que el tercer mandamiento se encuentra en Éxodo 24 y dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Ellos eliminan ese y ponen el tercer mandamiento o el cuarto mandamiento en el tercer mandamiento. O sea, adorar y santificar los días de reposo. La pregunta sigue, ¿cuál es el día de reposo? Ellos responden, el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Con qué autoridad hacen ellos eso? El espíritu de conciencia al paganismo fomentó aún más el desprecio y la autoridad del cielo, obrando por medio de directores inconversos de la Iglesia. Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios ha bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin de que se propusiera, para llamar la atención de la gente hacia el domingo, como lo está haciendo ahora. Fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como un día de recreo, un día de fiesta, donde se podrían hacer actividades recreativas. Y seguía, dice, continúa la cita, y seguía guardándose piadosamente el sábado. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno y tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, un día de fiesta, no un día de adoración. Esta otra noticia dice lo siguiente: Mumbai, zona libre de automóviles, se está considerando la expansión de los domingos en la calle, dice el C.P. Sanaydi Pandey. La expansión de esta nueva creencia, o sea, de empujar los domingos como día libre, día en la calle, para hacer actividades recreativas. Si nosotros analizamos esto, eso es en la India. La India está en el oriente y se va a expandir hacia el occidente. Todas las enseñanzas vienen del oriente, del este hacia el occidente, como nosotros vemos, por ejemplo, en el santuario. La entrada está en el este. Usted entra por la única puerta que hay. Cuando entra, ve el altar del sacrificio, la fuente del agua y entra al lugar santo, desde el este hacia el occidente. La venida del Señor, según Mateo 24-29, así como se muestra el relámpago, sale el relámpago en el oriente y se muestra hacia el occidente. Apocalipsis 7, el 1 al 3 nos dice que desde el este venía un ángel con el sello del Dios vivo. Toda la enseñanza viene de esta forma. Por eso es que en la India dicen que van a expandir esta enseñanza hacia el occidente. Dice esta cita lo siguiente: a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo.
que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, lo que está haciendo ahora mismo, esto llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Eso es lo que están haciendo ellos, uniendo el paganismo y el cristianismo para que todos adoren al Dios Sol. Esta noticia dice, Albania se quedará sin coches o sin carro el primer domingo de cada mes. La religión oficial de Albania es el Islam, con un 59%, después el cristianismo, con un 17%. Unir al paganismo con el cristianismo, decía la cita. Albania se quedará sin coche o sin carro el primer domingo de cada mes. Y la gente piensa que no vendrá, mucha gente piensa que no vendrá una ley dominical. ¿Quién está detrás de todo esto? Nosotros sabemos quién es. Esta noticia nos dice, la ESA llama a los líderes de la Unión Europea a establecer un día de descanso común semanal europeo. La Alianza Europea del Domingo pide a los líderes políticos que se establezcan un día de descanso común semanal. ¿Para qué? Dice, para jugar junto a sus hijos y amigos, disfrutar del contacto con la naturaleza, panteísmo, y nutrir su vida cultural y espiritual, y dedicarse a otros intereses y aficiones, entre otras cosas. Esto está sucediendo al frente de nuestros ojos. La prueba y la persecución vendrán a todos los que, en obediencia a la palabra de Dios, se nieguen a adorar este falso día de reposo. O sea, el que se niegue a esto que está sucediendo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Todo el que se niegue a esto va a ser perseguido. Al principio intenta la atracción. Eso es lo que están haciendo ahora, poniendo el día como un día de el domingo como un día de fiesta, un día de recreación, para atraer a la gente a adorar el domingo. Al principio intenta la atracción como el rey de Babilonia probó el poder de la música y el espectáculo exterior. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no logran que los hombres adoren a la imagen, las hambrientas llamas del horno están listas para consumirlo. Así será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a obedecer y a seguirlo haciendo. Si no obedecemos, ¿qué sucederá? Viene la persecución contra nosotros. Como decía esta noticia que le presenté hace un tiempo atrás, el Papa Francisco, hablando sobre la libertad de expresión, y él hablando acerca del amigo del que está a su lado, dice, y si él va a decir algo insultante contra mi madre, le espera un puño. O sea que si alguien insulta a la madre, él lo va a perseguir, él le va a dar un puño. ¿Quién es la madre? Nosotros vimos anteriormente quién es la reina del cielo. En el libro de Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre, un misterio, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta noticia nos dice de Juan Pablo II. La declaración del Dominus Iesus, que ha sido escrita por un colaborador cercano del Papa Juan Pablo II, dice que la Iglesia Católica es la madre de todas las denominaciones cristianas y que es incorrecto referirse a la Iglesia de Inglaterra y a las otras iglesias protestantes como organizaciones hermanas, a la par con Roma. Diciendo yo mismo que la Iglesia Católica es la madre. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Se está llevando la adoración al sol, al Dios Sol. Sabemos nosotros que eso es a Satanás. Ella no solamente es la madre, sí, sino es la mujer, la iglesia que reina. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está consiguiendo su poder en el mundo entero. Y siempre que la iglesia ha alcanzado el poder civil,
y lo ha empleado para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes humanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Usted conoce el tiempo en el que está viviendo. Lo estamos viendo al frente de nosotros. Y si está dormido, como decía una de las noticias, que están caminando dormido hacia una catástrofe climática. Pero si hay alguien dormido espiritualmente y no entiende estas cosas, es tiempo de entender cómo estamos viviendo en este tiempo. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armaduras de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Seremos parte nosotros del nuevo orden mundial. Recordemos que Dios le dice a sus hijos, salid de ello, pueblo mío. No seamos partícipes de estas cosas, porque si no, recibiremos parte de sus plagas. Dios me le guarde, queridos hermanos. Despertemos. Maranata, Cristo viene pronto.